A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y del Departamento de Mercadotecnia y Negocios, les damos la cordial bienvenida. Dando continuidad con el ciclo de conferencias del NegoMarket, me permito presentar al licenciado Sergio Efraín Álvarez Acosta, el cual nos presentará la conferencia Aspectos operativos de las aduanas marítimas. Me permitiré en este caso leer el currículum del licenciado. El licenciado es egresado de la Universidad del Caribe en Cancún, es licenciado en negocios internacionales, se ha desarrollado en diferentes áreas de la Administración General de Aduanas. Ha sido servidor público desde el 2007, desempeñándose como instructor de equipos no intrusivos, analista de control de exportaciones, analista de operaciones de comercio exterior, dictaminador de servicios especiales, instructor en el programa de seguridad Frontera Norte, así como también especializándose en seguridad fronteriza, en el aspecto de armas químicas y biológicas, mercancías de uso dual y procedimientos administrativos en materia aduanera. Además, ha impartido cursos como desarrollo de instructores en la operación aduanera, Custom Valuation como organismo mundial de aduanas, revisión a bordo de buques, prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Le damos la cordial bienvenida en este caso al licenciado con el tema Aspectos operativos en las aduanas marítimas. Pues bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar asistiendo. También, bueno, especial agradecimiento al profesor Héctor López Castillo. Ya tengo también el gusto de conocerlo en algunas de las visitas que he estado realizando en la aduana de Manzanillo. Y pues bueno, prácticamente pues llevamos que unos dos años y medio aproximadamente de estarlo conociendo. Y pues bueno, también por el profesionalismo bueno, por haberme también invitado. Vamos a iniciar con una plática, se llama Aspectos operativos de las aduanas marítimas. Voy a intentar ser lo menos técnico posible, es decir, hablar con la menor cantidad de tecnicismos. Bueno, también me han comentado que son tanto personas que pueden estar estudiando comercio exterior y que pueden estar manejando perfectamente pues toda la terminología aduanera, como también pueden ser de otras licenciaturas. Entonces, pues tratar de hacer más digerible y más entendible todos los procesos que se pueden estar realizando en una aduana y, bueno, principalmente qué es una aduana y cuál es la importancia de estas instituciones para el desarrollo, para el país. Primero iniciamos con lo que es el concepto general sobre lo que es una aduana. La palabra proviene del árabe, que es adayuan y significa libro contable. La Organización Mundial de Aduanas establece también otra definición, que es una unidad administrativa. Es decir, bueno, tiene que formar parte de un consejo, una administración dentro de los organismos de los países, por el cual se deben de realizar los despachos de mercancías a la importación o a la exportación. De hecho, ahí el término se queda algo corto, porque en las aduanas no solamente se realizan los procesos de importación o exportación de los productos. Más adelante vamos a ver pues, que también existen tránsitos o transbordos de las mercancías y que ese tipo de operaciones también entran dentro de las jurisdicciones de cada una de las aduanas en cualquier parte del mundo, en especial en un país como México, el cual tiene pues, la mayor cantidad de tratados de libre comercio, acuerdos de asociación económica, ahora sí que es el número 1 a nivel internacional. También la misma definición dice que debe de estar facultada, esa entidad debe estar facultada por ley para poder comprobar y controlar la legalidad de las operaciones. Es decir, que debe de existir un marco jurídico que le dé legalidad a todos los actos y formalidades que se están llevando al interior de esa institución. También, bueno,
se debe de tener se tiene que estar facultado para poder inspeccionar los embarques, cualquier medio de transporte, los almacenes y bueno, en general vigilar que se cumplan todas las regulaciones y restricciones de todas las mercancías o de todos los servicios que se pretenden introducir a territorio nacional. Continuamos con la función de la aduana. Podemos decir que es una función múltiple. Originalmente la aduana era única y exclusivamente fiscal, es decir, por lo que fue creado una aduana es para cobrar impuestos. Si empezamos nosotros a revisar diferentes legislaciones, la más antigua que podemos nosotros encontrar se encuentra en el derecho romano, por ejemplo, y bueno, ya se establecen incluso algunas cuotas que tendrían que estar pagando algunas mercancías para que se pudiera estar introduciendo esas mercancías a lo que era el imperio romano en ese entonces. Y posteriormente, bueno, están otro tipo de funciones. Podemos tener funciones de vigilancia, funciones sociales, funciones económicas, funciones estadísticas y bueno, todos y cada uno de los países, por lo menos que forman parte de la Organización Mundial de Aduanas, tienen o deben de tener presente todas esas funciones. Describiendo desde el origen que tenía las aduanas es únicamente un régimen meramente fiscal y posteriormente, a partir de los años 50 del siglo pasado, empieza a tener una función más económica, se empieza a restringir todas las mercancías que empezaban a introducirse del extranjero. Este tipo de desarrollo se vio tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Prácticamente todas las economías internacionales empezaron a cerrar y empezaron a gravar con mayor cantidad de impuestos o solicitando mayores regulaciones o restricciones no arancelarias a las mercancías que provenían del extranjero. Posteriormente se dieron cuenta de que esa política no funcionaba. Entonces, a partir de los años 80, tanto en nuestro país como en el extranjero, se empezó a dar lo que es una apertura económica. En el caso de México, a firmarse muchísimos tratados, bueno, primero muchísimos convenios, o entrar a organismos internacionales, en su caso lo que era el GATT, ahora la Organización Mundial de Aduanas, y a firmar tratados de libre comercio que lo que hacían era abrir las fronteras para que las mercancías pudieran ingresar de una manera más fácil y pagar una menor cantidad de contribuciones. Por lo tanto, lo que es la función fiscal se ha ido menguando con el paso del tiempo. Otra función es la función económica. Prácticamente las aduanas son la columna vertebral para el desarrollo económico de todos los países. Lo que se intenta hacer es proteger la economía nacional. ¿Cómo se hace esto? Pues prácticamente impidiendo la entrada de aquellas mercancías que pudieran dañar algunos sectores o algunas industrias en territorio nacional. Un gran ejemplo lo podíamos ver nosotros prácticamente en los años 80 con el calzado. Era muy difícil que mercancía de origen extranjero pudiera ingresar. Posteriormente, bueno, con la desgravación se ha ido reduciendo ese tipo de barreras y bueno, actualmente pues prácticamente estamos sujetos al libre mercado. En la actualidad, la industria del acero o incluso algunas industrias de cables eléctricos pues solicitan que se graben muchas de las mercancías para que las importaciones no sean tan accesibles. En este caso, pues bueno, los impuestos antidoping son una de las principales barreras arancelarias o de comercio exterior. Y bueno, podemos observar la función económica en todas y cada una de las regulaciones o restricciones no arancelarias que están solicitándose para las importaciones o incluso en muchos casos para las exportaciones de muchas de las mercancías. Algunas de las disposiciones más comunes en nuestro país para poder darnos cuenta de que la aduana tiene una función prácticamente económica, es en la industria, en los programas de la industria maquila, en los esquemas de cuenta aduanera, en las devoluciones de impuestos a la importación. Son prácticamente los más conocidos, los más famosos.
En cuanto a la industria maquiladora, pues bueno, es la facilidad para poder importar muchas de las mercancías y poderlas transformarlas o ensamblarlas y producir una nueva mercancía con una fracción arancelaria totalmente diferente. Y pues bueno, la finalidad es generar empleo en nuestro país. Fue tan exitoso que incluso en los años 80 o años 90 de otros países llegaron y empezaron a copiar ese modelo. De ese modelo, bueno, se crearon las zonas económicas especiales en China y bueno, tan buena fue la copia que ellos pudieron realizar que bueno, actualmente nosotros tenemos que volver a hacer una copia o un símil de esas zonas económicas y bueno, el decreto que acaba de crear, bueno, que se acaba de generar este año, en el cual se generan nuevas zonas económicas en los puertos, por ejemplo, en Lázaro Cárdenas, en Salina Cruz, Oaxaca, que bueno, lo que buscan es atraer inversión con un sistema más o menos similar a lo que es la industria maquiladora, más sin embargo, pues bueno, ya posicionándola en algunas zonas estratégicas que realmente lo que se requiere es desarrollar la economía en esas zonas. La función estadística. La función estadística de las aduanas nos ayuda para poder generar una política económica. Hay algunos países que sus monedas no están a libre mercado, por así decirlo, sino que tienen que ver cuáles son las cantidades o los productos que ellos están importando, las cantidades que están exportando en cuanto a dinero y entonces fijar un tipo de cambio que evite que las finanzas públicas o que el dinero que los bancos centrales tienen almacenado, pues bueno, se vaya por las compras que estén realizando del extranjero. Bueno, así también se está fijando la política cambiaria. Las autoridades portuarias y aeroportuarias, en el caso de México, muchas de los puertos o de los aeropuertos, principalmente los aeropuertos, se encuentran pues prácticamente en manos de la iniciativa privada. Y bueno, eso origina que tengan que hacerse valer de toda la estadística que está generando las aduanas mexicanas, pues para saber cuántos son los pasajeros que están llegando, cuáles son las mercancías y adecuar sus instalaciones para poder darle servicio a todas las operaciones. Y posteriormente, bueno, las autoridades de transporte, en el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tiene que solicitar, bueno, en muchos casos, presupuesto para poder, pues, dotar de mayor tecnología o mejores instalaciones a los puertos o incluso las vías, o solicitar que se incremente la cantidad de vías férreas que tiene el país. Y bueno, por último, las empresas privadas también tienen que tener el conocimiento de qué es lo que se está importando, qué es lo que se está exportando y en muchos casos esa información es bastante útil pues, para poder desarrollar alguna industria o en su caso, pues bueno, traerse algunas inversiones o en su caso pues, también poderlas retirar. La función social de la aduana. Hay algunos casos en los cuales las aduanas no cobran absolutamente ningún peso o un dólar por traernos algunas mercancías. No sé si ustedes algunos puedan recordar en el año 2008, 2009, en el cual bueno, se dio una emergencia sanitaria en el país. Prácticamente todas las importaciones que se pudieran estar realizando, pues ya sea de gel, de alcohol, obviamente para lavar las manos, cubrebocas, pues prácticamente estaban entrando libres de cualquier gravamen y no se les estaba solicitando ninguna regulación o ninguna restricción arancelaria. También las aduanas deben de proteger la propiedad intelectual. Esa es prácticamente una de las funciones que ahorita tiene mayor auge. Se está trabajando con muchísimas empresas, obviamente las que tienen su registro ante el INPI, y se trabaja de la mano prácticamente. Muchos de los sistemas informáticos que tiene la aduana en la actualidad, pues bueno, hacen cruces de información y tratan de buscar aquellas compañías que, bueno, las importaciones de sus mercancías puedan representar algún riesgo en cuanto a la propiedad intelectual. Se hacen las inspecciones y posteriormente se les habla a los dueños de las mercancías o de las marcas para que se pudiera, pues en su caso, decidir si se va a proceder o no proceder para la protección de las marcas. Y bueno, a esto se le llama
también como importaciones invisibles, que son también en cuanto a los servicios financieros o los servicios profesionales. También en algunos casos, pues bueno, la aduana debe de poner especial atención. Hay algunos casos, por ejemplo, lo que se le llama el cuadernillo ATA, que muchas de las personas que vienen a hacer exposiciones o que vienen con fines científicos, pues lo que se intenta hacer es que no paguen los impuestos para traerse muchas de las maquinarias, de los equipos o incluso de la tecnología. Y bueno, basta con que traigan un solo cuadernillo, que describan la mercancía que van a importar y pues bueno, prácticamente entra, de la mano de la persona que los quiere importar. Vamos ahora a las funciones de vigilancia. Las funciones de vigilancia hasta hace aproximadamente unos 12 años eran prácticamente desconocidas para la aduana. Sí se trabajaba en conjunto con algunas otras dependencias, como puede ser Senacica, Cofepris, y se inspeccionaban algunas mercancías, en el caso bueno, de medio ambiente o de salud. Más sin embargo, a partir del año 2012 se empezó a tomar en consideración lo que son aspectos de seguridad nacional y bueno, también el patrimonio cultural. Se firmaron muchísimos convenios con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la aduana mexicana es de las pocas aduanas que ha tenido hallazgos o ha podido localizar muchas piezas, tanto nacionales como extranjeras, que bueno, lo que se intentaba hacer era poderlas sacar o meter al país, simulando que eran piezas no culturales. Vamos a mostrar algunos de los casos. Esto son algunos permisos de la Cofepris. La vigilancia prácticamente es vigilancia de salud. Son bueno, prácticamente 2 permisos y bueno, lo que se estaba visualizando es que bueno, tenían algunas inconsistencias. Prácticamente los sellos en la parte inferior del año 2012, si vamos a la siguiente diapositiva. Y al momento en que se realizan las inspecciones físicas, pues bueno, lo primero que nos damos cuenta es que sí, efectivamente, incluso en los buzones, en el BUSEM, en la ventanilla única de comercio exterior, se encontraban los permisos, más sin embargo, al momento en que vemos el contenedor nosotros de frente, nos damos cuenta de que no correspondía siquiera el número de contenedor. Hacemos la apertura de los contenedores, nos damos cuenta pues, que prácticamente el empleado o la forma en que está acomodada la mercancía pues no es nada profesional. Prácticamente una persona cualquiera agarró esos tambos y les puso pues, cinta alrededor, ¿no? Prácticamente si esta mercancía se está transportando por una vía marítima, pues debe de tener pues, el suficiente cuidado para que la mercancía no se esté yendo pues, de un lado hacia otro, que se pudiera caer alguno de los tambos, que se rompiera y que la mercancía pues, se llegara a perder. Prácticamente todos sabemos que lo que más está solicitando una empresa es que las mercancías se pierdan lo menos posible. Vamos a la siguiente. Posteriormente, cuando se hace las inspecciones, la aduana mexicana es de las pocas aduanas que tiene algunos instrumentos, como el FACIR, que son instrumentos para la lectura mediante un haz de luz y que bueno, puede detectar la composición química de esas mercancías prácticamente al instante. Vamos a la siguiente y nos da los resultados en pantalla. Nos da los resultados en pantalla y nos muestra pues desde la clasificación arancelaria cuáles son los requisitos o las regulaciones o restricciones no arancelarias que se están solicitando para la importación y al momento en que se está cotejando esta información contra lo que estaba en las ventanillas únicas, pues bueno, nos dimos cuenta de que no correspondía a lo que nosotros teníamos en la mano contra lo que estaba en una documentación. Vamos a pasar también posteriormente a otro de los ejemplos, el ejemplo de seguridad nacional. Pues muchas de las personas lo primero que se preguntan es, bueno, ¿qué es lo que se puede detectar en una aduana?
Y bueno, se tiene la idea cuando las personas están viendo algún programa de televisión, por ejemplo, no sé, control aduanero, que pues prácticamente son mercancías ilícitas lo que se está encontrando. La verdad es que sí se encuentran muchas veces ese tipo de mercancías, mas sin embargo no es una de las funciones principales de la aduana. Prácticamente es vigilar que todas las mercancías cumplan con todos los requisitos, con todas las regulaciones y restricciones no arancelarias, y entonces cuando se encuentra que algo es irregular es cuando se le da aviso entonces a las autoridades correspondientes. En caso, por ejemplo, de que se encontrara alguna mercancía, algún precursor químico que no tuviera los permisos, entonces, pues bueno, se le tiene que hablar a COFEPRIS. Si está violando la Ley General de Salud, bueno, entonces, también hablar, no sé, a la PGR, dependiendo del tipo de producto o de insumo que se quiera estar importando. Pues bueno, ahí en esa pantalla se puede visualizar prácticamente lo que es el número de pedimento, que es el documento con el cual se puede estar realizando las importaciones de las mercancías, la fracción arancelaria que se encuentra en la parte inferior de esa pantalla, y pues prácticamente esa lectura se hace en el instante. Pasamos a la siguiente, vamos a ver lo que es el caso de seguridad nacional. Prácticamente todas las aduanas marítimas cuentan con equipos no intrusivos de rayos X o de rayos gamma que le permiten a todos los operadores poder visualizar qué es lo que está en el interior. Prácticamente una persona o cualquier persona puede ver que hay algunos bultos y que en la parte del fondo de un contenedor, pues bueno, se vea como que algo irregular. Originalmente, bueno, es lo que le había llamado la atención al que estaba como operador, y en la parte inferior se puede ver también algo hueco. Generalmente, pues lo que se intenta es llenar los contenedores al 100% y no dejar espacio ni en la parte superior ni en la parte inferior. Posteriormente, cuando se hace la apertura de ese contenedor, nos vamos a la siguiente, nos damos cuenta pues de que efectivamente había algo abajo que no era la mercancía que nos estaban declarando. Pues queda a la imaginación o a la libre imaginación qué mercancía pudiera estar por ahí, ¿no? Prácticamente son casos de los más relevantes que puedan estar existiendo en prácticamente todas las aduanas. Ahora, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una aduana marítima y una aduana interior o una aduana fronteriza? Primero, bueno, la legislación mexicana tiene que establecer que se trata de una aduana fronteriza o de una aduana marítima. Cosa extraña, por ejemplo, la aduana de Cancún es considerada una aduana marítima, mas sin embargo prácticamente el 90-95% de todas sus operaciones e incluso de las recaudaciones que está teniendo, pues provienen única y exclusivamente del aeropuerto. Entonces, pues bueno, la clasificación en algunos casos pues dejaría algo que desear, ¿no? Sí es cierto que existe por ahí el puerto o la sección aduanera de Puerto Morelos, pero es clasificada como tal, como una sección aduanera. El proceso o los procesos para poder traer la mercancía desde el exterior hasta las aduanas, pues bueno, si lo queremos simplificar lo más que se pueda, pues bueno, es desde la manufactura, cuando se trata de alguna empresa que se dedica a estar produciendo algún bien, el almacenamiento o el manejo de esta mercancía y el transporte. Posteriormente, bueno, ya cuando esta mercancía es transportada y está llegando hacia los puertos mexicanos, bueno, es hasta ahí donde la aduana empieza a operar. Si vamos a la siguiente diapositiva, se ve aquí una pequeña representación. Prácticamente cuando la mercancía es producida, se lleva a los almacenes. Posteriormente en esos almacenes tiene que realizarse alguna inspección, ya sea por nuestra aduana o por la aduana de donde está saliendo esta mercancía. Posteriormente, no todos los puertos tienen la capacidad de recibir la mercancía de todas partes del mundo. Generalmente se hace mediante megapuertos, como pueden ser, no sé, en Tianjin, Qingdao, Shanghai. El puerto de Manzanillo también es considerado uno de los más relevantes o de los más importantes a nivel internacional, y esas mercancías permanecen algún tiempo en esos puertos mientras otro buque llega y posteriormente
toma esos contenedores, esas mercancías y las lleva hacia otros destinos. A ese proceso, a esa estadía temporal de los contenedores o de la mercancía en un tercer puerto se le conoce como transbordo. Cuando se está bajando de un buque y permanece algún tiempo, o como tránsito, cuando la mercancía permanece en un buque y posteriormente va a zarpar hacia otro destino. Las aduanas marítimas, bueno, México tiene 17 aduanas marítimas. Si las empezamos a nombrar, pues bueno, está en la península de Baja California, se encuentra la aduana de Ensenada, en Baja California Sur se encuentra La Paz, con su sección aduanera de Pichilingue. Las más importantes del país, pues bueno, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, que se encuentran del lado del Pacífico, y del lado del Golfo tenemos el puerto de Tuxpan, en Veracruz, y el puerto de Veracruz, en Veracruz. ¿Por qué se eligen esos cuatro puertos? Pues porque prácticamente están manejando más del 60 o 70% de toda la mercancía que se importa o que se exporta en el país. Se ve algo bastante interesante en los puertos. Por ejemplo, el puerto de Manzanillo, si vamos a la siguiente diapositiva, es considerado el puerto más importante del país. A pesar de que su extensión territorial es muy reducido, pues está manejando más de 2.5 millones de TEUs. Suena poco, más sin embargo, esa cantidad de contenedores hace que esté dentro de los 50 puertos más grandes a nivel internacional. En algunas de las ocasiones, cuando llegaba personal de las líneas navieras y veían las dimensiones del puerto de Manzanillo, pues prácticamente bueno, ellos se preguntaban por qué un puerto tan pequeño podía manejar una cantidad de TEUs tan grande. Y pues bueno, la respuesta también se ve en la cantidad de horas caja que se están trabajando, como en el tiempo de estadía de las mercancías. Mientras que en algunos puertos como el de Veracruz o el de Lázaro Cárdenas, las mercancías pueden tardar 15 días, 20 días. En el puerto de Manzanillo el tiempo de estadía es de 7.5 días, contando desde las mercancías que se pueden estar tardando, no sé, prácticamente un mes en poder salir, hasta las mercancías que prácticamente desde que está arribando se está despachando y sacando la mercancía o introduciéndola a territorio nacional. ¿Qué es lo que se está importando de esos puertos? Pues bueno, prácticamente la Administración Portuaria Integral va dividiendo las cargas o las va clasificando. Por carga general, bueno, por el puerto de Manzanillo, generalmente es parafina, fertilizantes, triplay, algunos productos de acero, los rollos de acero, esos posteriormente son llevados al centro del país, y esos rollos de acero posteriormente nosotros los convertimos en vehículos y esos vehículos posteriormente son reexportados, generalmente por la aduana de Veracruz, por la aduana de Tuxpan o en algunos casos por la aduana de Lázaro Cárdenas. Algunas otras mercancías, pues bueno, si vemos la general agrícola, el maíz, canola, avena, sorgo, son las principales mercancías que se están moviendo por el puerto de Manzanillo. En cuanto a mercancía granel mineral, tenemos el cemento, algunos fertilizantes, a pesar de que también se llevan por mercancía de carga general, también pueden entrar en algunos casos o clasificado como a granel mineral, dependiendo de la composición química de esos productos. Y pues bueno, el puerto de Manzanillo es el número 1 en cuanto a carga contenerizada. Prácticamente, bueno, ya lo había comentado, son 2.5 millones de TEUs. Y el área de influencia que tiene este puerto, pues bueno, abarca desde el mismo estado de Colima. El nuevo puerto de Veracruz es una propuesta para un puerto de aproximadamente 100 años a futuro. Y pues prácticamente lo que hace falta más es capacitación al personal o a los funcionarios públicos que están trabajando al interior de las aduanas y también de las personas que se encuentran pues relacionadas en el ámbito.
Es cierto que la aduana marítima es la que tiene mucho más trabajo que las otras porque recibe mercancía de todas partes del mundo. Sí y no. ¿Por qué? En las aduanas marítimas, sí, sí es cierto, recibes prácticamente mercancías de todas partes del mundo y es muy variada. Más sin embargo, nuestro país prácticamente el 80% de todas las mercancías se importan o se exportan a o desde Estados Unidos. Eso hace que la mayor cantidad de operaciones se centre en las aduanas fronterizas. Si lo vemos por volúmenes de operaciones o incluso también por el volumen de recaudación o por el nivel de recaudación, la aduana de Reynosa es prácticamente, bueno, es más grande, mucho más grande que la aduana de Manzanillo. Entonces, si lo vemos desde un lado técnico en el cual están llegando las mercancías prácticamente de todas partes del mundo, sí, recibes más variedad. Por lo tanto, pues las personas que están trabajando ahí o los agentes aduanales o los importadores, pues deben de tener un conocimiento más amplio sobre, bueno, toda la legislación. Más sin embargo, pues bueno, por el volumen de operación, las aduanas del norte son las que más cantidad de trabajo tienen. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Eh, bueno, gracias por la charla. Tengo una pregunta nada más. ¿En qué aspectos considera que los mecanismos de la aduana favorecen a la internalización de las pymes? A ver, muchas de los programas que tiene el gobierno federal están enfocados a las grandes empresas y prácticamente se ven los esquemas, por ejemplo, en los programas de Maquila, en los programas Inmex o incluso en las mismas importaciones temporales. Y si hace falta que muchos de los o que se crea algún programa que esté enfocado para facilitar o agilizar el comercio, no solamente a las grandes empresas, sino a las pequeñas. Y en ese sentido sí me atrevería yo a expresar que más que facilitar el comercio exterior a las pequeñas empresas, pues se podría considerar como uno de los muchos obstáculos que las aduanas tienen que sortear para poder internacionalizar, digo, que las pymes tienen que sortear para internacionalizar sus productos. ¿Alguna pregunta? Sí, buenas tardes. ¿Usted considera que reducir los tiempos de despacho en las aduanas marítimas mejoraría la competitividad del país en materia de comercio exterior? Sí, de hecho ese fue uno de los principales problemas que México tenía hasta hace algunos años. Eh, Anteriormente una mercancía podía tardarse 10, 15 días en cualquiera de los recintos y eso si las mercancías iban correctamente clasificadas, cumplían con todos los requisitos o todos los requerimientos. Actualmente con la innovación, con las mejoras en los procesos generalmente informáticos, se ha reducido bastante esta brecha. Más sin embargo, pues todavía hay bastante o mucho trabajo que hacer pues para que todas las aduanas pues tengan ahora sí que una reducción de tiempo pues similar a las que pueda existir en aduanas como la de Veracruz o la de Manzanillo. Si uno se va a aduanas un poco más pequeñas, pues como no tienen toda esa infraestructura, pues sí los tiempos se tienden a aumentar bastante. ¿Alguna pregunta adicional? A ver si de las barreras arancelarias hiciera alguna modificación.
sí existen muchos permisos, generalmente son los sanitarios, fitosanitarios, que se vuelven un poco más difíciles para que las empresas puedan obtenerlo, a pesar de que ahora existe la ventanilla única. Creo que ahí entonces yo le tiraría la bolita a las otras dependencias, como puede ser Senacica, Cofepris, e incluso en el INPI, pues para que se haga un poquito más eficiente, primero, darle a la aduana la información que se necesita con respecto a las operaciones, y en segundo, pues bueno, también que las mismas empresas puedan obtener esos permisos o esos requisitos de una manera más ágil. Ahí siento que más que un problema de aduana viene siendo un problema del resto de las dependencias que no están coordinadas como debería de ser con la aduana. ¿Alguna otra pregunta o ya es todo, muchachos? Ok, entonces, para culminar el día de hoy, me permito entregar la siguiente constancia, que a la letra dice, constancia, licenciado Sergio Efraín Álvarez Acosta, experto analista en comercio exterior y control de exportaciones, por impartir la conferencia Aspectos operativos de las aduanas marítimas impartidas a los alumnos de la carrera de Mercadotecnia y Negocios Internacionales. Zapopan, Jalisco, 7 de mayo, firmada por el jefe del Departamento de Mercadotecnia, el doctor José Sánchez Gutiérrez. Y también nos hizo llegar la playera de la universidad para que se pasee por los jardines. Y también una serie de libros para que no piense mal y se ponga a estudiar un poco. Pues con esto terminamos. Muy amable, muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes.